Hola a todos, soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión quiero platicarles sobre la ley de combinación de volúmenes de Guy-Lussac. En pantalla aparece la parte donde comenzamos a discutir la ley de combinación de volúmenes de Guy-Lussac y en la parte de abajo pueden encontrar donde se hace el resumen de toda esta ley. Al iniciar con este estudio de los gases tenemos que recordar ciertas características que tienen los gases. Los gases están hechos de átomos, es decir, de estos bloques de construcción de la materia que generalmente se representan con esferas de distintos colores. Si un gas está hecho solo de esferas, donde hay un átomo, decimos que son gases monoatómicos. Si son gases que tienen dos átomos, es decir, son diatómicos y estos átomos están unidos. Y si tuviéramos tres átomos unidos, hablaríamos de un gas triatómico. Los gases están en constante movimiento y como no tienen una forma definida los gases, siempre van a tener la forma del contenedor donde se encuentren presentes. Los gases se pueden mezclar completamente unos con otros y además siempre tiende el gas a expandirse, a ocupar la mayor cantidad de espacio, y parte de esto es porque es mayor la repulsión que existe entre los gases, lo que hace que se mantengan alejados unos de otros. Es muy sencillo que nosotros disminuyamos el volumen de un gas, es decir, que son altamente comprensibles. Al no tener ni un volumen ni una forma fija, los gases siempre están ocupando la forma del contenedor que estén llenando. Para describir cómo se comporta un gas, necesitamos cuatro variables, cuatro propiedades, es decir, cuatro características: presión, temperatura, volumen y masa, y las leyes que relacionan estas características son las leyes de los gases. La primera ley que se observó fue la relación entre la presión y el volumen de un gas, que es la ley de Boyle, donde encontramos que si tenemos tapas que están a cierta altura en un cilindro, el volumen donde está el gas sería el fondo del cilindro hasta llegar a la tapa. Si yo tengo un volumen de 1 litro para el cilindro del centro, donde se aplica una presión de 1 atmósfera, es decir, la presión es esta fuerza que se aplica sobre una superficie y tiene cierto valor. En esta diapositiva podemos encontrar que es de 1 atmósfera. Entonces los átomos del gas se están moviendo en este espacio, en este volumen. Si yo aumento la presión, es decir, la fuerza sobre la superficie, encontraría que disminuye el espacio, donde tendría por ejemplo medio litro. Y si yo disminuyo la presión, disminuyo la fuerza sobre la superficie del cilindro, tendría que hay un mayor espacio para los átomos del gas, de 2 litros. Siempre y cuando la masa del gas se mantenga sin cambios y la temperatura sea constante. Si yo hago una gráfica para representar estos valores de la presión y el volumen, vería que tienen una forma curva, donde si estoy en la parte superior y a la izquierda encontraría que es la zona donde se aumenta la presión, entonces el volumen es pequeño. Mientras que si estoy en la gráfica en la parte inferior a la derecha, vería que hay disminución de la presión, por lo tanto hay un aumento en el volumen. Generalmente la fórmula para la ley de Boyle se puede encontrar como presión inicial multiplicado por volumen inicial, que es igual a la presión final sobre el volumen final. Y esto nos resume lo que ya hemos visto, que si la presión se duplica, el volumen se reduce a la mitad, y si la presión se está reduciendo a la mitad, el volumen se está duplicando. Cuando encontramos la relación entre el volumen y la temperatura, hablamos de la ley de Charles, donde la masa del gas se tiene que mantener fija y la presión se tiene que mantener constante, es decir, siempre se está aplicando la misma fuerza sobre la superficie del cilindro. Lo que nosotros observaríamos es que a cierta temperatura, por ejemplo 25 grados centígrados, existe un espacio donde se están moviendo los átomos de mi gas. Si yo disminuyo la temperatura, lo que yo observaría es que disminuye el espacio donde estarían los átomos del gas, y además la velocidad a la cual se mueven los átomos del gas sería más lenta, porque mientras más baja es la temperatura, más frío, los átomos se mueven más lento. Y aquí tendría por ejemplo un volumen de medio litro, y en el caso contrario, al calentar el cilindro hasta 323 grados centígrados, por ejemplo, encontraría que habría un mayor espacio para que se muevan los átomos de mi gas, y que además
yo observaría que se mueven más rápido. Aquí tendría 596.3 Kelvin, que sería 323.15 grados centígrados. ¿Por qué es importante recordar la escala Kelvin? Porque para hacer las relaciones entre el volumen y la temperatura necesitamos usar temperatura absoluta, es decir, la temperatura en grados Kelvin. Si yo hago una gráfica con los valores del volumen y la temperatura, vería que tienen la forma de líneas rectas, donde yo llegaría a un valor de 0 a 0 Kelvin, donde el volumen sería prácticamente 0. Este valor de 0 Kelvin es el llamado cero absoluto, donde ya no hay movimiento por parte de los átomos. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye, y esto lo podemos ver en la parte inferior izquierda de la gráfica, y si la temperatura aumenta, el volumen aumenta, que se puede ver en la parte superior derecha de la gráfica. La ley de Charles la podemos encontrar como volumen 1 dividido entre la temperatura 1, que es igual al volumen 2 dividido entre la temperatura 2. Si la temperatura aumenta al doble, el volumen aumenta al doble. Si la temperatura disminuye a la mitad, el volumen disminuye a la mitad, si hablamos de la ley de Charles, siempre y cuando la temperatura se encuentre en grados Kelvin. Cuando relacionamos la presión y la temperatura, encontramos la ley de Gill-Lussac, o también denominada ley de Monton. En esta ocasión tendríamos recipientes cerrados, y lo que va a estar cambiando simplemente es la presión y la temperatura. ¿Quién va a ejercer la presión en el cilindro? Los átomos que tenga el gas al estar golpeando las paredes del cilindro. Entonces yo inicio con un volumen fijo de 1.5 litros a una temperatura de 25 grados centígrados, que son 298.15 Kelvin. Y tendría una presión, por ejemplo, ahí de 2 atmósferas. Si yo disminuyo la temperatura hasta menos 124 grados centígrados, encontraría que se mueven más lento los átomos de mi gas y están golpeando menos número de veces en el tiempo a las paredes del cilindro, entonces habrá una presión más pequeña. Mientras que si yo caliento los átomos del gas, estos tendrían ahora una presión más alta, porque al haber una presión más alta hay un mayor número de colisiones que está pasando entre los átomos del gas y las paredes del cilindro, siempre y cuando la masa del gas se mantenga fija y el volumen sea constante. Si yo hago una gráfica de los valores de la presión y de la temperatura para la ley de Gill-Lussac o de Monton, encontraría que es una línea recta, donde a la temperatura del cero absoluto tendría una presión de 0, lo cual tiene sentido porque en el cero absoluto no habría movimiento de los átomos, por lo tanto no habría colisiones dentro del cilindro y por lo tanto no habría presión. Si la temperatura disminuye, la presión disminuye, y lo podemos observar en la parte inferior izquierda de la gráfica, y si la temperatura aumenta, la presión aumenta, y lo podríamos ver en la parte superior derecha de la gráfica. En la ley de Gill-Lussac o ley de Monton encontraríamos que la presión 1 dividido entre la temperatura 1 es igual a la presión 2 dividido entre la temperatura 2, siempre y cuando la masa del gas sea fija y el volumen sea constante. Y nuevamente, si duplicamos la presión, se duplica la temperatura. Si se disminuye la temperatura a la mitad, la presión disminuye a la mitad. Cuando nosotros vimos la ley de Avogadro, se relacionó ahora el volumen, el espacio que ocupa un gas, y la masa del gas, es decir, la cantidad de gas que hay, siempre y cuando la presión y la temperatura sean constantes. Aquí lo que observamos es que si yo tuviera, por ejemplo, una cantidad de gas de 4 moles, yo vería, por ejemplo, cierta cantidad de partículas donde el volumen es de 2 litros. Si yo aumento los moles, es decir, la masa de mi gas, también tiene que aumentar el volumen. Si aumento al doble la masa, se está aumentando el volumen al doble. Y si yo disminuyo a la mitad la masa, es decir, a 2 moles, tendría también un volumen a la mitad. Si yo grafico estos valores de los moles y de los litros, encontraría que hay una línea recta, donde si no hay cantidad de gas, por lo tanto no habría volumen, 0 moles, 0 litros. En la parte de abajo, a la izquierda veríamos menos moles, menos volumen, y en la parte superior derecha veríamos más moles, más volumen. La ley de Avogadro la podemos encontrar como volumen inicial dividido entre los moles iniciales, que es igual
al volumen final dividido entre los moles finales, siempre y cuando la presión y la temperatura se mantengan constantes. En esta ocasión, para ver la ley de combinación de volúmenes, o que también pueden encontrar como ley de los volúmenes de combinación, seguimos la misma línea de mantener la presión y la temperatura constantes para un gas. Vamos a tener representados en cada cubo cierta cantidad de volumen, y como son cubos, entonces cada cubo tiene el mismo espacio. En esta ocasión, en la parte azul del azul zafiro podemos encontrar hidrógeno, que sería en esta nube de color azul, donde tendría yo dos volúmenes para el hidrógeno y un volumen para el oxígeno. Que si yo pongo una chispa entre algo que contenga tanto el hidrógeno como el oxígeno, estos van a comenzar a combinarse para producir agua, y yo obtendría dos volúmenes de agua representados en estas nubes de color verde. Y entonces estaría combinando hidrógeno y oxígeno para obtener agua, específicamente dos volúmenes de hidrógeno más un volumen de oxígeno me dan dos volúmenes de agua, y esto fue lo que observó Gill-Lussac. Si yo le pusiera unidades, tendría 2 litros de hidrógeno más 1 litro de oxígeno me produce 2 litros de agua. Y encontraría que la relación, es decir, esta proporción que existe entre el hidrógeno y el oxígeno con el agua, sería de 2, 1, 2, 2 litros, 1 litro, 2 litros. Al combinarse los volúmenes de los gases, encontró Gill-Lussac, lo hacen en proporciones en relaciones de pequeños números enteros, como pudimos observar, 2, 1, 2. Gill-Lussac también combinó otras sustancias, como lo fueron el monóxido de carbono y el oxígeno, donde al combinar 2 litros de monóxido de carbono con 1 litro de oxígeno, se dio cuenta que obtenía ahora 2 litros de dióxido de carbono, y podemos observar que nuevamente hay números enteros pequeños, 2, 1, 2, que sería esta relación para esta combinación de monóxido de carbono con oxígeno produciendo dióxido de carbono. Por su parte, también combinó cloruro de hidrógeno 1 litro de amoníaco, y obtuvo ahora 1 litro de cloruro de amonio, lo cual sería una relación o proporción de 1, 1 a 1. Entonces, al combinarse los volúmenes de los gases, lo hacen en relaciones de pequeños números enteros. Por lo tanto, la ley de combinación de volúmenes de Gill-Lussac nos dice que la relación o proporción de los volúmenes de dos gases cualquiera que reaccionan entre sí, que se combinan entre sí, y sus productos pueden ser expresados en números enteros sencillos, como lo acabamos de ver, siempre y cuando estos se midan a presión y temperatura constante. Antes de continuar con las implicaciones de la ley de combinación de volúmenes, recordemos algunas ideas que tenía Avogadro. Avogadro nos decía que si se tienen iguales volúmenes de un gas, estos deberían de tener el mismo número de partículas. Por ejemplo, si yo tengo en el centro 4 átomos rojos que representarían a un gas monoatómico, cada átomo sería una partícula para el gas. Entonces, si tengo 4 átomos, tengo 4 partículas que son individuales, entonces tengo un total de 4 partículas en el globo del centro. ¿Qué pasa si yo tengo un gas donde están unidos dos átomos del mismo tipo? Por ejemplo, 2 átomos azules. Aquí tendría un gas diatómico, donde 2 átomos ahora sería una partícula para el gas. Una partícula en un gas diatómico sería la unión de 2 átomos. Como tengo 8 átomos, tendría 4 partículas, 4 parejas, entonces nuevamente tengo un total de 4 partículas. Por su parte, si yo tuviera un gas diatómico, donde una partícula serían 3 átomos unidos, tendría esta vez 12 átomos en total en el globo, y como 3 átomos hacen una partícula, tendría nuevamente 4 partículas, en esta ocasión 4 tercias. Entonces tendría un total de 4 partículas. Así, de esta manera podemos ver que en todos los globos hay 4 partículas. Porque la idea de Avogadro era esta, que si había volúmenes iguales de distintos gases, tenían que tener el mismo número de partículas, siempre y cuando la presión y la temperatura se mantuvieran constantes. Siguiendo con esta idea, tenemos que nuevamente tengo volúmenes de 4 litros para los globos, y tendría
las partículas, y las partículas tienen masa, es decir, tienen materia y tienen que pesar cierta cantidad, que es lo que se prefiere usar cuando nosotros estamos hablando de átomos. Lo que se usa es moles. Los moles es una unidad para la cantidad de masa que tiene alguna sustancia, y como Avogadro dijo, siempre debe de existir la misma cantidad de partículas para cada gas, donde por ejemplo en el centro tendría 6.02 por 10 a la 23 átomos rojos. Para los gases que tuvieran átomos donde hay unidos 2, es decir, donde tengo parejas, tendría un mol de parejas donde debería de haber 6.02 por 10 a la 23 parejas, y cuando yo tuviera un gas donde 3 átomos están unidos, encontraría un mol de tercias, es decir, 6.02 por 10 a la 23 tercias. Este número de 6.02 por 10 a la 23 se le conoce como número de Avogadro, y esto debe ser igual a un mol. Un mol siempre será la cantidad de partículas de objetos donde haya 6.02 por 10 a la 23. Entonces el mol es una medida de la masa de una sustancia que está relacionando cuántas partículas hay para diferentes sustancias, sean átomos, moléculas o iones. ¿Y cuál es este número que siempre veremos en un mol? El número de Avogadro, 6.02 por 10 a la 23. Entonces los moles y el número de Avogadro, es decir, el número de partículas, están siempre relacionados. Regresando ahora a la ley de combinación de volúmenes, donde una molécula, quiero que recuerden, es que son dos o más átomos unidos, va a ser de especial importancia para la discusión. Nuevamente tengo cubos que tienen cierta cantidad de espacio, de volumen, y esta vez aplicaré lo que vi con Avogadro, que voy a representar al hidrógeno y al oxígeno como si fueran moléculas, donde hay dos o más átomos unidos. En el hidrógeno hay dos átomos de hidrógeno unidos, mientras que en el oxígeno hay dos átomos de oxígeno unidos. Al inicio tendría entonces 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno, que al combinarse, cuando yo haga una chispa eléctrica, por ejemplo, estos se van a estar combinando para formarme lo que nosotros conocemos como agua. Si nosotros contamos cuántos átomos hay, al final veríamos que están los 4 átomos de hidrógeno y los 2 átomos de oxígeno, para formar 2 moléculas de agua. Estas 2 moléculas de agua nos muestran lo que observaba Gill-Lussac, que se forman 2 moléculas de agua cuando se combinan 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Entonces, si esto lo viera en volúmenes, tendría 2 litros de hidrógeno que se combinan con 1 litro de oxígeno para formar 2 litros de agua. 2 moléculas de hidrógeno entonces se combinan con una molécula de oxígeno para formar 2 moléculas de agua. O, visto desde la masa, 2 moles de hidrógeno se combinan con 1 mol de oxígeno para formar 2 moles de agua. Entonces, un gas puede estar hecho de partículas donde estén unidos 2 átomos del mismo tipo de gas. Por ejemplo, en el hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno, o en el oxígeno, 2 átomos de oxígeno, y estas se conocen como moléculas diatómicas. Es importante recalcar aquí que el hecho de que los átomos se puedan separar para combinarse es una idea que estaba detrás de lo que se observaba en esta ley de la combinación de volúmenes. Sin embargo, hay que recordar que esta proporción se sigue manteniendo de números enteros pequeños, 2, 1, 2, y que, como nuestro modelo, viéndolo desde átomos como con los volúmenes, es correcto, esta sería la forma adecuada de modelar cómo se combinan los gases. Pero Dalton en aquel entonces rechazaba la idea que había tenido Avogadro sobre que iguales volúmenes de gases contenían el mismo número de partículas, ya que Dalton no llegó a la idea de que 2 o más átomos del mismo tipo, como lo vimos con los de hidrógeno o con los de oxígeno, podían formar a lo que conocemos como elementos o sustancias elementales, aquellas que ya no pueden descomponerse en algo más simple. Fue hasta el año de 1858 cuando un compatriota de Avogadro, Stanislao Cannizzaro, en un congreso que hubo, les demostró a los científicos que
lo que decía Avogadro era lo correcto, y también se considera que desde 1811 a 1858 se rechazó mucho la idea porque creyeron que era demasiado teórico o demasiado filosófico el hecho de que existieran átomos del mismo tipo unidos, que era lo que pensaban cuando se hacía la reacción del hidrógeno con el oxígeno, que había un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno que al combinarse después de la chispa eléctrica tenían que formar agua, y ellos pensaban que el agua se formaba de un átomo de hidrógeno y de un átomo de oxígeno. Si esto fuera cierto, al combinar un litro de hidrógeno con un litro de oxígeno se obtendría un litro de agua, pero esto no era lo que se observaba. Lo que se observaba era que un litro de hidrógeno solo se necesitaba combinar con medio litro de oxígeno para formar un litro de agua en una proporción 2:1:2 y no en una proporción de 1:1:1. Como siempre los modelos se tienen que adaptar a la realidad, entonces este modelo de un litro de hidrógeno, un litro de oxígeno y un litro de agua era incorrecto. El correcto era el que ya habíamos visto anteriormente. Entonces, a manera de resumen, recordemos que una molécula son dos o más átomos unidos que hemos representado a través de esferas en este video, donde yo tengo distintos volúmenes pero iguales para mis cubos, donde si yo tengo una molécula de hidrógeno en un cubo azul y una molécula de oxígeno en un cubo rojo, así represento a mi gas como moléculas, donde dos o más átomos que están unidos. Para el caso específico de obtener agua, yo puedo tener dos moléculas de hidrógeno, es decir, 4 átomos de hidrógeno, que se combinan con una molécula de oxígeno a través de una chispa eléctrica, donde yo observaría que al combinarse, yo obtengo dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno al final, de tal manera que ahora tengo dos moléculas de agua, como pueden ver en pantalla. Aquí, si yo combino 2 litros de hidrógeno con 1 litro de oxígeno, obtendré 2 litros de agua. O, visto de otra manera, dos moléculas de hidrógeno se combinan con una molécula de oxígeno para obtener 2 moléculas de agua, y si lo quieren ver en masa, usando moles, 2 moles de hidrógeno se combinan con 1 mol de oxígeno para obtener 2 moles de agua. Un gas entonces puede estar hecho de partículas donde estén unidos dos átomos, que se conocen como moléculas diatómicas, y estas ideas eran las que tuvo Avogadro para explicar la ley de combinación de volúmenes de Gill-Lussac, donde algo a tomar en cuenta es que los átomos pueden separarse para combinarse unos con otros, y lo cual pudimos ver al formarse el agua en una proporción de 2:1:2, porque siempre para la ley de combinación de volúmenes veremos que al combinarse los gases siempre lo hacen en números enteros sencillos, siempre y cuando la presión y la temperatura se mantengan constantes. En esta parte dejo las 4 leyes anteriores: la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Amontons y la ley de Avogadro, por si quieren profundizar más en el tema. Si tienen dudas o preguntas, por favor déjenmelo en los comentarios para conocer qué inquietudes tienen. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.